Buenos días a todos. Vamos a continuar en esta clase trabajando con lo que es el análisis de hipótesis. Ayer vimos lo que era el uso de los escenarios. Los escenarios, en el fondo, es una herramienta que nos permite evaluar qué pasaría si es que al cambiar un conjunto de datos, un conjunto de celdas, o sea, en el fondo determinar cuál es el efecto que provoca la alteración de un conjunto de celdas en otras celdas que tengan fórmulas. De eso se trata esto. ¿Ya? Por ejemplo, ayer habíamos hecho el caso típico de la nota final. Teníamos las notas de todas las pruebas, de los dos certámenes, de los controles, de las tareas, del examen, y en base a eso nosotros teníamos que ver cuál era el impacto que tenía en la nota final si es que nosotros cambiamos la nota de los controles, de las tareas y del examen. La nota del certamen 1, del certamen 2 la dejamos fijas porque se asume que esas eran las notas que ya se sabían de antemano. Entonces, como no se sabía qué nota se podía sacar en los controles, las tareas del examen, nosotros creamos una serie de 4 escenarios en los cuales nos íbamos poniendo en cada una de estas situaciones. ¿Ya? La idea era que en lugar de hacer una tabla así como esta, en donde íbamos escribiendo los escenarios, íbamos transcribiendo los valores de la nota final a medida que cambiamos los números, ya de los controles, de las tareas y del examen, nosotros podíamos trabajar acá en el menú Datos, en Análisis de hipótesis, en el administrador de escenarios, y que pudiéramos generar un resumen. Y ese resumen nosotros lo construimos en esta parte. ¿Se acuerdan que incluso el resumen hasta lo podíamos, como les dijera, lo podíamos hasta personalizar? Otra cosa importante de esto es la siguiente, que para cada una de las celdas cambiantes, que son estas, cada una de las celdas que van cambiando dentro de los escenarios, no deben llevar fórmulas, ¿ya? Y es recomendable darle un nombre a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando uno vaya a crear un escenario, por ejemplo, aquí voy a crearme un escenario así cualquiera, ¿no? Le voy a poner cualquier nombre. Si aquí yo no le hubiese colocado un rótulo, por ejemplo, de controles, de tareas o de examen, que serían respectivamente esto. Por ejemplo, que aquí yo tengo los controles, estas celdas de las tareas y estas otras del examen. Si no hubiese aparecido como esto, si yo no le hubiese colocado un nombre, acá en lugar de controles, por ejemplo, me habría aparecido escrito peso F69. Me habría aparecido eso. Y obviamente no es lo que yo quiero representar, ¿cierto? Porque F69 igual es como difícil entender a veces de qué se refiere esa dirección de celda. Pero cuando uno le coloca nombre, me parece que es mucho más fácil poder identificarlo. Además, con los escenarios nosotros teníamos la posibilidad de poder aplicarlos directamente sobre las celdas cambiantes. Ya se permite un máximo de 32 celdas cambiantes, un máximo de 32 variables sobre las cuales se pueden trabajar. Por ejemplo, si yo me voy al escenario realista, le hacemos doble clic y ustedes ven ahí el impacto que esto generaba en la nota final del estudiante. Íbamos al escenario pesimista, al optimista, incluso en la nota final hasta le colocamos venía con una RFC, ¿cierto? Para que fuera cambiando de color en función del intervalo en el cual fuera variando este número. Y por otro lado, yo les había recomendado que nos creáramos un escenario de respaldo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes aplican, por ejemplo, un escenario, estos números que ustedes ven acá de los controles, tareas y examen se superponen. Entonces, para evitar esos problemas de que se pierdan los valores originales, conviene tener acá un respaldo. Entonces, en el respaldo teníamos originalmente puros 1. ¿Y por qué aparecían puros 1? Por la sencilla razón de que todavía no se tenía certeza en relación a cuál iba a ser la nota final de los controles, la nota de las tareas y la nota del examen. Esa es la primera parte de lo que es el análisis de hipótesis. El análisis de hipótesis es un nombre un tanto extraño, porque no dice mucho. Eh, en la versión de inglés, este menú se llama What If. ¿Qué pasaría si?
Y eso creo que tiene más sentido. ¿Qué pasaría si es que yo cambio a un conjunto de celdas para ver cuál es el impacto que tendría en otros? En el caso de los escenarios, ustedes pueden administrar hasta 32 celdas, 32 variables, ¿ya?, dentro de cada escenario. No obstante, ustedes pueden crear todos los escenarios que quieran, ¿ya?, pero se permite un máximo de 32 celdas. Eso es debido a la manera en cómo construyeron esta parte del Excel, ¿ya? Esa es la limitación que tiene. Y ahora entonces vamos a pasar a la parte de las tablas de datos. Antes de continuar, me gustaría saber si es que alguien tiene alguna consulta con lo que dije. Esto es más que nada un repaso de lo de ayer, por si hubiese alguna cosa de como les dije, si tuviese alguna cosa que repasar, algo que no les hubiese quedado claro, pregúntenlo nomás. En un caso contrario, avanzamos con la próxima hoja. ¿Estamos bien? Perfecto. Muchas gracias, Williams. Bueno, entonces vamos a ir ahora a ver la segunda herramienta del análisis de hipótesis. Fíjense que en el menú de análisis de hipótesis dice administrador de escenario, buscar objetivo, tabla de datos. Ya, el administrador de escenario corresponde con la hoja 1. Las tablas de datos, que ustedes la ven en la tercera posición, yo la quise colocar en la segunda, porque encuentro que los escenarios y las tablas de datos están como mejor relacionados entre sí que la búsqueda objetivo. ¿Ya? La búsqueda objetivo lo dejamos para el final. Entonces, como aquí dice, los escenarios soportan un máximo de 32 celdas. Cada una de las celdas cambiantes representan estas celdas que no llevan fórmula, y son hasta 32. En cambio, las tablas te permiten máximo una o dos variables. Ahora, si el escenario te ofrece hasta 32 variables y las tablas de datos te permiten modificar una o dos variables, entonces uno dice, ¿para qué diablos vamos a hacer eso? Mejor trabajemos con puros escenarios y ya está. La diferencia está en que las tablas de datos te pueden generar al tiro una estructura como esta. Los escenarios, por decirlo de alguna forma, son un poco más aparatosos, ¿ven? Porque te crean una hoja nueva, te crean una hoja con una vista esquemática, mientras que las tablas de datos son un poco más piola, porque quedan dentro de la hoja y listo, sin necesidad de que ustedes tengan que generar algún informe. Ahora, ¿en qué caso usar un escenario? ¿En qué caso usar una tabla de datos? Va a depender, obviamente, de lo que se necesita en el momento. Si tú necesitas hacer un informe así ya como más vacancito, entonces con los escenarios lo hacemos. Pero si tú necesitas algo así como rápido para insertarlo dentro de la hoja, entonces con las tablas, la tabla es lo que tú tienes que utilizar. Entonces, resumiendo, los escenarios te permiten hasta 32 variables, ¿ya? Eso es importante anotarlo aquí. Los escenarios soportan un máximo de 32 variables. Con las tablas de datos soporta un máximo de 2 variables. La diferencia está en la manera en cómo se pueden presentar los resúmenes, ¿ya?, de cada una de estas herramientas. Entonces veamos acá cómo vamos a operar. Dice así: supongamos que queremos pedir un préstamo por un monto de 5 millones de pesos con una tasa de interés anual del 1% a 12 meses. ¿Ya? Es un ejemplo de la vida real, de algo que ustedes en algún momento tendrían que utilizar. En primer lugar, vamos a calcular el valor de la cuota que se tendrá que pagar por medio de la función pago. El resultado se deberá presentar como un número positivo redondeado a 0 décimas. Entonces ustedes tienen acá el monto, tenemos acá el interés y tenemos el plazo, ¿cierto? La cantidad de meses en la cual nosotros vamos a pagar esta deuda. Entonces, ¿quién se anima a ayudarme a escribir la fórmula de la cuota? Vamos viendo, redondear pago, J16, la tasa de interés, J17 son los meses y J15 que es el valor actual. Perfecto. Sebastián.
Permiso, pero vamos a... Te voy a pedir prestar la fórmula. Vamos a poner igual redondear menos pago. Y ahí está, ¿cierto? 444, 244. Acá tenemos entonces la fórmula que gentilmente nos prestó Sebastián. Redondear menos pago, J16, y lo que es el valor de la tasa de interés, J17, es la cantidad de meses en que se va a pagar esto, J15, el monto, el valor actual. Es importante tener en cuenta acá una cosa, que la tasa era una tasa de interés anual. ¿Se acuerdan que en el otro ejercicio hace dividíamos entre 2, entre 3, entre 6, entre 12? ¿Qué pasó acá? Tenemos una tasa de interés anual, interés anual. Entonces, como la tasa de interés es anual, en el fondo, esta tasa de interés tú la estás dividiendo con 1. Entonces, al dividir con 1, evidentemente te va a llegar el mismo valor de J16. Entonces, por eso es que eso no se anota. Perfecto. Ya, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué se redondea? Porque nos pide redondear esto a 0 decimal. Y eso de menos pago, ¿por qué? Porque resulta que la función pago intrínsecamente te va a entregar un número negativo. ¿Ya? Entonces, cuando tú le colocas un signo negativo al lado del pago, te va a transformar en positivo, que es lo mismo que haberla multiplicado por menos. Bien, aquí tenemos entonces el monto, el interés, el plazo, perdón, y el valor de la cuota. ¿Bien? A partir de esto, vamos a empezar a construir tablas de una entrada y una tabla de doble entrada. Las tablas de una entrada se pueden presentar con forma de columna o bien se pueden presentar con forma de fila. Lo único que cambia aquí es la presentación, ¿ya? Pero en el fondo la idea para poder construir esto es exactamente la misma, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Digamos que a usted le interesa hacer una simulación, ¿ya? Análisis de hipótesis y simulación son palabras que van muy bien dentro de una misma oración. Le interesa hacer una simulación de cómo se vería afectado el valor de la cuota. Aquí está. Si permitiéramos que la cantidad de meses pudiera variar a 3, 6, 18 o 24, en lugar de estar fijo en 12. Ah, ya. Entonces, imagínense que nosotros hiciéramos esto. Para eso vamos a seguir el esquema de trabajo que se propone en esta infografía. Pero primero les voy a mostrar cómo sería la forma chanta de hacer esto. Aquí vamos a colocar la cantidad de meses, que serían 3, 6, 12, 18 y 24. Ahí está. Entonces aquí tenemos la cantidad de meses, tenemos el valor de la cuota. Entonces, si yo esto lo voy a llevar a 3 meses, supongamos que incluso ya hasta le colocaron, por ejemplo, borde, le ponen negrita, listo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo solamente quiero hacer variar los meses. Ah, ya. Por lo tanto, los 5 millones se mantienen fijos, ¿cierto? El interés se mantiene fijo. No hay nada que hacer con eso, pero el plazo es lo que va cambiando. Entonces, si en lugar de 12 meses, pero pongo 3, ¿cuánto me da? 1.700.000, 11. 1.700.000, 111. Fíjense, ni siquiera con formato contabilidad, así nomás. Si ahora yo le coloco a 6 meses, ¿me da cuánto? 862.742. Si le colocamos a 12 meses, me da 444. Era con 12 meses, ¿no? Y ahí está, perdón. Los 12 meses no hay que considerarlo que ya está listo. Perdón. Listo. Con 18 meses. 304.910. Y si esto lo llevamos a 24 meses, ¿cuánto nos da? 235
367. ¿Estamos bien? Chicos, hasta ahí, ¿se entiende lo que hice, no? Lo único que puse en este caso fue una tabla enteramente chanta, en donde iba variando los números de meses y más encima iba escribiendo a mano los valores de la cuota. ¿Cómo la ven? Lo estoy haciendo así, suponiendo que nosotros no tuviéramos idea de lo que es el, lo que es el análisis de hipótesis. ¿Tienen alguna consulta con lo que hice ahí? Perfecto. Williams, ¿qué es lo que nos decía? ¿Por qué a cuál 9 te refieres, Williams? Ah, ya, perfecto. Entonces, imagínense ya, estoy haciendo como quien dice, esta suerte de escenario, si lo quieren ver así. Entonces, si yo lo llevo 3 meses, tengo que pagar 1.007.000, a 6 meses, 862, a 18 meses, 304, y a 24 meses, 235. Ok, pero la idea es que nosotros no lo tengamos que estar ahí como escribiéndolo a mano y después estar transcribiendo los números, porque obviamente me puedo equivocar en hacerlo, ¿cierto? Lo bueno es que Excel dispone de una herramienta que te permite construir este tipo de informes de una manera bastante rápida. ¿Cómo se hace? Esto se tiene que hacer siguiendo un protocolo bien estricto de trabajo, porque Excel es como jodido en este aspecto. ¿Ya? Hay que hacerlo como lo dice el caballero. Seguimos esta infografía. O sea, ustedes ven acá el paso A, el paso B, el paso C. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el paso A? Referencia la celda que contiene la fórmula de la cuota. Y ustedes ven que la flecha está apuntando a esta celda en blanco, a esa celda. ¿Ya? En esa celda es donde nosotros tenemos que colocar la cuota. ¿Cómo se coloca eso? Aquí no es escribir, por ejemplo, voy a restaurar el valor original que eran 12 meses. Acá no es escribir, por ejemplo, 444, 244. No es eso, no es eso, no es escribir el número textual que ustedes leen arriba, sino que colocamos el signo igual y referenciamos la celda en donde está la fórmula. ¿Ya? Es muy importante eso. En la parte de los escenarios, siempre vamos a tener por lo menos una celda con fórmulas, que era la nota final, y celdas que no llevan fórmulas, que son las celdas que cambian. En este caso, ustedes ven que claramente la celda en donde anotamos el plazo de los 12 meses no tiene por dónde llevar una fórmula. Con suerte tiene un formato de celda personalizado, pero eso no cuenta como fórmula claramente. Entonces, en el adorno, ya le pusimos igual J18. Le apretamos Enter. ¿Ya? Después, en el paso B, escriba hacia abajo los plazos en que quiere simular la cuota. Ya, en este caso, no me queda otra más que escribir. Ponemos 3, 6, 18, 24. Recuerden que para que te aparezca la palabra meses, yo le coloqué previamente un formato personalizado a celda. ¿Ya? Eso era, 0 meses. Ese era el formato que le había colocado. Entonces, es como para que se vea mejor presentado. ¿Ya? Nada más. Me parece que con el paso A, con el paso B, no deberíamos tener mayores problemas, ¿cierto? Y ahora, en el paso C, es donde viene la parte un poquito delicada, pero que no tiene, que a mi juicio no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué?
Fijémonos en lo siguiente, dice tablas de una entrada. ¿Ya? Esto es muy importante para lo que vamos a hacer ahora. Tablas de una entrada con forma de columna. Cuando dice forma de columna, cuando dice forma de columna es por esto. Es porque la tabla en el fondo va hacia abajo. Los valores de la tabla se van rellenando, porque los valores de la tabla se van rellenando hacia abajo. ¿Ya? Proseguimos. Y entre paréntesis, ustedes ven esta leyenda que dice una variable. ¿Y qué es eso de una variable, profe? La variable, ¿ya? Con la que yo estoy trabajando son los meses, son los plazos. ¿Ven acá? Acá dice 3 meses, 6 meses, 18, 24. Esa es la variable, ¿ok? De ahí vamos a ver, de ahí les voy a mostrar cómo esto lo hace el Excel en segundo plano, para que ustedes vean aquí el poder que tiene esta herramienta. Después decía, selecciona por completo este rango, incluyendo la celda de adorno. Esa celda que dice adorno es una celda que no tiene ninguna utilidad para la construcción de este tipo de tabla. Esta tabla, si ustedes quieren, la pueden dejar en blanco. Le pueden escribir adorno, le pueden escribir lo que ustedes quieran. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Sí. Se cortó el audio. Qué raro, qué raro, qué raro esto. Perfecto. Entonces, vamos a proseguir. Bueno, acá tenemos los meses, ¿cierto? 13, 18, 24, tenemos esta es la variable, ¿cierto? Con la que yo quiero trabajar, para ver qué pasa con el valor de la cuota, cuál es el impacto que hay en el valor de la cuota, si es que yo voy jugando en el fondo con la variación de los meses en los cuales yo la quiera pagar. Entonces, la celda de adorno que aparecía mencionada acá es simplemente algo que no tiene mayor importancia. Es un adorno, un juguete. Ustedes le pueden escribir cualquier cosa. Pero la cosa es que esta herramienta nos exige que ustedes seleccionen por completo esta estructura, incluyendo la palabra adorno. Todo. Todo pasa para adentro. A continuación, vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y ahora es donde nos tenemos que preocupar. Ahora es donde yo tengo que centrar la atención en lo que yo les había marcado acá con rojo. Dice tablas de una entrada. ¿Por qué dice tabla de una entrada? Porque yo estoy trabajando con una variable. Si fuera tabla de dos entradas, es porque voy a trabajar con dos variables. Ahora, dice con forma de columna. Columna. Esa es la cosa importante. Por lo tanto, si me dicen si me dicen forma de columna, porque la columna es lo que va hacia abajo, entonces, chicos, automáticamente yo me tengo que olvidar de la parte de la fila. La parte de la fila, chao. Chao. Eso no existe para esta tabla. ¿Por qué? Porque esta tabla tiene forma de columna. Por lo tanto, lo único que yo me tengo que preocupar en este momento es ver cómo completo esta celda. ¿Qué es lo que le tengo que escribir a esta celda? Eso es lo que yo tengo que ver ahora. Después me voy a preocupar de... Después nos vamos a preocupar en el caso en que sea una tabla con forma de fila. Entonces vamos a borrar todos estos dibujos. Y la cosa es bien simple. Fijémonos en una cosa. Fijémonos en lo siguiente. Ahora tenemos que ir a nuestra celda original. ¿Estamos claros?
de que estamos haciendo variar los meses, ¿cierto? 3 meses, 6 meses, 18, 24. Entonces, la parte de la fila dijimos que la dejamos fuera porque esto tiene forma de columna. Nos vamos a donde dice columna. Ah, y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta cosa, muchachos. El valor de la cuota, ¿se acuerdan que tuvieron que referenciar esta celda? La del 444, 244. Ya, donde dice celda de entrada de columna, ustedes tienen que marcar aquella celda que contiene el valor de la variable. Nosotros estábamos haciendo variar los meses. ¿Se acuerdan que en el ejemplo introductorio que yo les hice, iba colocando los meses acá? En un momento acá escribí 3, 6, 18, 24. Bueno, la celda que yo tengo que marcar es esta, la celda J17, porque en el fondo, este utilitario de tabla de datos lo que va a hacer es reemplazar en la fórmula de la cuota el valor de J17 por cada uno de los números que encuentre hacia abajo. Entonces ustedes le colocan J17, que es la celda que tenía que ver con los meses, le dan a aceptar, esperamos un poco, y ya tenemos nosotros. Tenemos aquí estos números. Y fíjense, no sé si se alcanza a apreciar bien, 3 meses, 1.000.007. Aquí ya tengo. 3 meses, 1.000.007, 1.000.007. Bueno, aquí borré los otros, pero son iguales. 304, 910. ¿Ven? 304, 910. Los números son todos iguales, 235, 367. Acá me falló el pulso claramente, pero si ustedes lo van viendo, este con este son iguales. De abajo, 304, 910, 235, 367. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia entre uno y otro es que en lugar de generarlo a mano, ¿ya? Como fue esa versión chanta que les mostré, lo hicimos en forma automática. El único proceso manual fue escribir los meses, ¿ya? Porque de eso, digamos, no nos podemos escapar, ¿ya? Había que escribir los meses, ¿ya? No nos queda otra. Pero el resto lo hizo el amigo Excel. Ustedes solamente tenían que especificarle cuáles eran los elementos con los que querían trabajar y después Excel lo hizo solo. ¿Ya? Hasta ahora, chicos, ver la diferencia entre haberlo hecho así a mano, ya que es lo más mola que hay, y hacerlo con fórmula. ¿Ya? Hacerlo con fórmula y como corresponde. Hasta ahora, lo de las tablas de datos se ve como muy complicado, ¿no? Ya. Bueno, antes de dar la explicación de cómo funciona esto por debajo, Williams, ¿sería posible que tú pudieras compartir la pantalla de tu computador para ver ahí por qué te dio ese resultado para abajo? Si es así, si no tienes inconveniente con eso, yo pongo en pausa la grabación del video y dejo de compartir mi pantalla para poder ayudarte. Muy bien, entonces vamos a poner en pausa la grabación de la pantalla y en pausa la grabación del video. ¿Ya? Y de ahí lo reanudamos. Ya, chicos, entonces, ¿cómo opera todo esto? ¿Ya? Porque igual es choro que uno pone aquí la fórmula y toda la cosa.
Primero, esta construcción siempre va a tener dos columnas cuando se trata con forma de columna. En esta columna colocamos la variable y en esta otra columna van a ir la parte de la fórmula. Esto originalmente estaba en blanco, ¿ya? Y el mismo utilitario lo fue completando. ¿Qué es lo que hace el Excel por debajo? ¿Ya? Para que ustedes vean que esto se ve muy simple, hacemos clic, clic, clic y ya está. Pero resulta que por debajo hay un tremendo trabajo de ingeniería en informática en esto. Me explico. Primero, ustedes colocaron en esta celda, en la celda del 444, recuerden, pusieron la fórmula J18. Ya, el utilitario, cuando tú apretas aquí este botón aceptar, újale, aquí ocurre una tremenda cantidad, aquí hay mucha matemática fluyendo. Porque tú apretas el botón aceptar y lo primero que va a hacer esto es capturar el valor de esta celda. Ah, esta celda dice igual J18. Ah, tiene que ir a buscar entonces, va a extraer la fórmula que haya en esta celda y va a decir, ah, esta celda está apuntando a J18. Muy bien. Entonces, esta misma herramienta, el mismo botón aceptar, en cierta forma va a ir para acá arriba, va a buscar el J18 en esta hoja. Ah, y va a decir, ¿cuál es la fórmula que tiene el J18? Ah, J18 dice redondear menos pago y en un proceso extremadamente mágico, ¿ya? Sin hongos alucinógenos de por medio, va a ser capaz de extraer los argumentos. Va a decir, resulta que esta fórmula se alimenta o se nutre de las celdas J16, J17 y J15. ¿Bien? Esas son las tres variables de las cuales depende el cálculo de la cuota. Perfecto. Y en cierta forma toma nota de eso. Después, cuando tú le indicas acá en la celda de entrada columna, tú le dices J17, entonces este utilitario va a decir, ah, el J17 va a ser la variable. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con ese J17? Lo va a reemplazar virtualmente por cada uno. Ojalá que no se me caiga el internet ahora porque me va a echar a perder la explicación. Ahí. Por cada uno de los valores que ustedes ven hacia abajo. Por cada uno de estos valores te va a ir reemplazando el J17. Entonces, en un momento va a encontrar el número 3, ¿ya? Porque todavía no termina la selección. Te va a encontrar el número 3. Ah, entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá con el número 3? El número 3 lo va a reemplazar virtualmente en esta fórmula, aquí, y te va a encontrar el valor de la cuota que le corresponda para 3 meses. Después va a pasar al siguiente valor, a los 6 meses. Entonces esto ya no va a ser 3, sino que va a valer 6. Y con ese número 6, te va a calcular la cuota para los 6 meses. Y así lo va a hacer con los 18 y lo va a hacer con los 24 meses. Y como la selección llega hasta acá, entonces termina el proceso y el Excel te construye entonces toda esta tabla de datos. Pero para uno, como usuario, es más simple. Hay que referenciar la fórmula. Porque a partir de eso, tú en el fondo es como haberle entregado la llave de tu casa. Le pasas la llave, entonces el Excel toma esa llave y se va a meter a la casa. Y aquí, por ejemplo, se va a meter a la cocina, se va a meter al dormitorio, se va a meter, no sé, a la oficina. ¿Ya? Y ahí entonces va a empezar a hacer los reemplazos que correspondan y te va a poder generar esta tabla en un 2×3. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Perfecto. Genial. Entonces, muchachos, vamos a bajar. Entonces, explique por qué los resultados que obtiene después de presionar el botón aceptar son los que se esperan. Bueno, eso es por todo lo que yo les había mencionado, que te captura la fórmula,
Después de la fórmula, ve cuál era la fórmula verdadera que tenía en la celda, cuáles son los argumentos de los cuales se nutre, y ve ahí cuál es la variable que tú se la suministraste en este cuadro de diálogo y te la reemplaza porque estos números y cada vez que hace un reemplazo te va reemplazando el valor de la cuota y lo va plasmando en esta estructura y el proceso finaliza cuando ya no quedan más elementos disponibles dentro de la selección. Corta. No sé si todo eso cabe. Vamos al caso 2. Tablas de una entrada con forma de fila. Una variable, dice acá. Y acá dice tabla de entrada con forma de columna. O sea, la única diferencia es la forma. Bueno, pero es la misma idea. Vamos a repetir la experiencia del caso A1. Si es que se le puede llamar experiencia a eso. Pero llevaba una tabla de una entrada con forma de fila. ¿Ven? Esta tabla, por decirlo de alguna forma, es como que estuviera parada. Así la veo yo. Y acá yo veo que la tabla está acostada. El procedimiento es análogo al de la columna y se describe en esta infografía. En la columna, ¿se acuerdan que teníamos una celda de adorno? Una celda que es súper inútil. Y tenemos acá también esta otra celda que se llama adorno. También una celda de una inutilidad tremenda. ¿Y dónde se coloca la fórmula? Acá. Dice, referencia a la celda que contiene la fórmula de la cuota. Colocamos igual. Y pinchamos de nuevo la celda de la fórmula. Aquí es exactamente lo mismo. Ah, y una cosa muy importante. El utilitario es capaz de darse cuenta de la forma que tiene el rango, si es columna o es fila. O sea, va a saber que esto se llena para abajo o se llena para el lado. Una maravilla. Le ponemos igual J18, y ahí está. 444, 244. Y ahí aprovechamos entonces de guardar los cambios. Proseguimos. Recuerden ustedes que en esta tabla habíamos colocado los meses, 3, 6, 18, 24. Bueno, en esta tabla igual vamos a tener que colocar los meses, pero yo no sé si los meses se colocan acá o se colocan acá arriba. Eso, ¿quién me lo va a decir? Me lo va a decir esta infografía. ¿Por qué? Porque así es como los constructores de Excel, en el fondo, dijeron que tú tienes que ocupar. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, si tú te compras una casa y te dicen, el baño está ubicado acá. El baño tú no lo puedes cambiar de ubicación, porque el baño ya tiene lista ese lugar tiene habilitadas todas las conexiones para poder instalar un baño propiamente tal. ¿Ya? No es como cambiar una pieza por otra. Acá es lo mismo. Si nos dicen que va acá, es porque de acá va a ir encontrando los datos y acá es donde va a construir la fórmula. Acá es donde te construye la fórmula en el caso de las columnas y acá es donde va leyendo las variables. ¿Ya? Eso se tiene que hacer así porque de lo contrario la herramienta no va a funcionar. O sea, en cierta forma también el Excel va a trabajar para ti, en el sentido de que te va a hacer una tabla espectacular, pero uno también le tiene que ayudar. O sea, decir, te hago todas las cosas que quieres, pero me tienes que colaborar. Algo así como pedirle a alguien que te haga un queque, por ejemplo. Pero pásale los materiales para que te lo haga. ¿Ya? Eso. Escribe hacia el lado los plazos en los que quiere simular la cuota. Bueno, ponemos los mismos números. 3, 6, 18, 24. Ponemos 3, el 6, el 18 y el 24. ¿No? Y ahora entonces estaríamos listos para la foto. Para llenar esto, para colocarle aquí los números. Por supuesto que los números que generemos van a ser los mismos que están acá arriba. De eso no cabe la menor duda. La única diferencia es que estos números, en lugar de aparecer así como parados, yendo para abajo, los números van a ir acostados, van a ir para el lado. Pero es lo mismo. La única diferencia es la forma, en la disposición en la cual ustedes vayan a mostrar los números. Bueno, después selecciona por completo este rango, incluyendo la celda de adorno. O sea, en el fondo, la misma idea del caso de delante, cuando la tabla tenía forma de fila. Pescamos todo esto, nos vamos al menú datos, análisis de hipótesis, y le ponemos acá tabla de datos. Listo, tabla de datos.
¿De qué me tengo que fijar en este momento? Vamos viendo. Estamos viendo tablas de una entrada. ¿Es una entrada? ¿Por qué? Porque yo estoy variando solamente los meses. O sea, estoy considerando acá apenas una sola variable. Ya, eso está claro. Pero con forma de fila. Ya, forma de fila. Entonces, si me dicen forma de fila, eso quiere decir que automáticamente la parte de la columna, chao. La columna acá murió. Porque ahora solamente tiene forma de fila. ¿Estamos bien? O sea, la fila aquí va a ir acostada, la fila va a ir hacia allá. Ok. Entonces, borramos todo esto. Y tengo que ver qué es lo que tengo que suministrar en esta celda. Porque ya no tiene forma columna, en la celda de la fila. ¿Qué se le pone en la celda de la fila, chicos? En la celda de la fila, tenemos que hacer acá lo siguiente. Estamos haciendo variar los meses. Voy a mi fórmula original y acá, en el ejemplo que teníamos al principio, y decimos ya, compadre, colocamos acá el plazo, le ponemos J17, porque esa es la celda que tiene que ver con los meses. ¿Ya? Esa es la celda que yo establecía al principio del ejercicio. Le damos Enter, ¿ven? Tenemos los mismos números de delante, pero presentados ahora de manera diferente. ¿Qué les parece? ¿Alguna consulta con eso? En el fondo, me da la impresión de que repetí la explicación, ¿cierto? Sí, la única novedad que tuvo esto es que el rango tenía otra forma, pero en el fondo en el fondo la idea que hay detrás de todo esto es exactamente la misma. No sé si alguien tiene alguna consulta antes que me caiga en internet. Ninguna consulta a la una, ninguna consulta a las dos, ninguna consulta a las tres. Vamos a hacer ahora una tabla de doble entrada. Dice, tabla de doble entrada, dos variables. Acá teníamos una variable que era el asunto este de los meses. ¿Ya? Tablas de doble entrada, dos variables. Me acaba de aparecer un mensaje de Zoom diciendo que su conexión a internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien en este momento? ¿No me escuchan entrecortado? Yo escucho súper bien. ¿Escucha bien? Perfecto. Perfecto. Es que BTR es lo máximo que hay. Dice, en el caso anterior, trabajamos con una sola variable, que era la cantidad de meses. O sea, en el fondo, lo mismo que yo les venía diciendo desde hace harto rato. Ahora vamos a cambiar la cantidad de meses y la tasa de interés. O sea, quiere decir que ahora ya no me voy a arreglar solamente con el plazo, sino que también con los intereses. Entonces, imagínense esto. Tenemos las tasas de interés y tenemos acá los meses. ¿Ya? Ah, pero aquí quiero que ustedes vean una cosa. Esta misma tabla, miren, yo voy a dar acá un gusto, voy a dar acá un lujo. Esta misma tabla nosotros la podemos resolver como una tabla de doble entrada, común y corriente, como las que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora. Acá yo le pondría redondear. Si nosotros no lo trabajáramos esto si esto no lo hubiésemos trabajado con esta herramienta, lo habríamos tenido que hacer así, por ejemplo. Redondear menos pago. La tasa de interés estaría en esta celda, pero como está en este rango que va hacia el lado, se deja fijo el número. El número de periodo lo van a tener acá, pero aquí se deja fijo la letra. Esto no es necesario que lo anoten.
¿Y qué tendríamos acá arriba? El valor actual. El valor actual es el monto, y el monto está fijo. Entonces el monto, como está fijo, nos quedaría así la fórmula. Ya, le ponemos menos pago. Y después todo eso redondeado a 0 decimales. Perfecto. Bueno, me quedaron puros gatos, pero se entiende que es por un tema de espacio. ¿Ven? Ahí tendríamos lista la tabla de doble entrada. Pero lo bueno de este método, si ustedes lo quieren ver así, es que no van a tener necesidad de meterle esta fórmula. Porque con las tablas de datos, la fórmula la provee Excel. Ustedes simplemente le tienen que decir de dónde se tiene que alimentar para obtener la información y después nuestro amigo Excel va a hacer el resto del trabajo por nosotros. Ya. Veamos acá cómo se van generando las cosas. Aquí hay varias diferencias entre este tipo de tabla y las anteriores. La más notoria es que esta tiene dos variables y el resto tiene una. Esta tabla no tiene forma de fila ni de columna, porque las filas van a ir así, las columnas van a ir así. Y además, esta tabla no tiene celda de adorno, como esta. Esta es la celda de adorno y esta era la celda de adorno. Las tablas de doble entrada no tienen celda. Repito, las tablas de doble entrada no tienen celda de adorno. Dice, referencia la celda que contiene la fórmula de la cuota. Ah, ya. Entonces le colocamos acá el signo igual y nos vamos para acá arriba. Dice igual J18. ¿Se dan cuenta? Esa es la misma historia. La diferencia que podemos apreciar por el momento es que acá yo tuve que colocar igual una celda. En cambio acá tuve que colocar, no sé, igual, colocar la fórmula, redondear, menos pago, empezar a jugar acá con los signos pesos y obviamente que eso, claro, no se ve tan sencillo como lo anterior. Además que acá, esta celda, yo lo hago así con fórmula, obviamente chicos, que le podemos escribir aquí cualquier cosa. Pero cuando están trabajando con la tabla de datos para tablas de doble entrada, valga la redundancia, yo no puedo hacer eso, porque ya no me queda más espacio para seguir jugando. Entonces, acá tenemos que ver, ¿ven? Selecciona por completo este rango, incluyendo la celda de adorno, perfecto. Pero aquí, esta tabla, como yo les decía, tiene forma, tiene filas y tiene columnas. Por lo tanto, estos dos elementos son los que nosotros tenemos que colocar acá. ¿Ya? Tenemos que ver qué va en las filas y qué es lo que va en las columnas. Recuerden que para el caso de estas tablas, las, las filas, las filas son estas. O sea, la fila tiene que ver con la parte superior. ¿Ven? La fila tiene que ver con la parte superior y las columnas tienen que ver con esto. ¿Ya? Como dice acá, la fila es paralela al encabezado superior y por lo tanto elegimos J16, que es la que almacena la tasa de interés. Esta de acá. ¿Ven? En la fila va acá la tasa de interés y hacia abajo van los periodos de pago. Esto es al revés de cómo trabajamos con índice coincidir. Para el índice coincidir, esta parte, esta zona se considera fila y esta zona se considera columna. ¿Ya? Más para las tablas de datos, que en este caso, esto es fila y esto es columna. ¿Ya? Ahí hay una diferencia sutil para que no haya lugar a confusión. ¿Ya? Entonces, la distinción entre fila y columna depende única y exclusivamente del contexto en el que se trabaje. Bueno, tenemos acá entonces los periodos. Selecciona por completo este rango. Para adentro. Ahí está. Ahí tenemos el rango ya completamente seleccionado. Dice ahora, seleccionamos todo esto, nos vamos al menú Datos, Análisis de hipótesis, Tabla de datos. Perfecto. Donde dice celda de entrada a la fila. ¿Qué es lo que vamos a tener que dibujar acá en las filas? Dicen ustedes. Las filas tienen que ver con esta zona.
para el contexto de las tablas de datos. ¿Y qué es esta zona? Esta zona que les marqué acá con color rojo representa las tasas de interés. Ah, ok. Por lo tanto, voy a pescar acá la celda de entrada de la fila. Vamos a ir a nuestra fórmula original, igual como lo hicimos en los casos anteriores, con la diferencia que ahora voy a ubicar la celda que tenía la tasa de interés, que es la celda J16. Voy ahora a celda de columna para ver de qué se trata esto. Bueno, la celda de las columnas, las columnas tienen que ver con esta parte. 3 meses, 6 meses, 18. Ah, tiene que ver obviamente con el periodo, ¿cierto? Con la variación de los periodos de pago. Entonces, nos vamos para arriba, nuevamente a la fórmula original, y marcamos entonces la celda J17. Le damos a aceptar. Perfecto. ¿Y qué tenemos acá, chicos? ¿Ya? Si ustedes comparan así rápidamente los números se van a dar cuenta que son todos exactamente iguales entre sí. ¿Ya? La diferencia es que esto lo saqué directamente con una fórmula de tabla de doble entrada y esto lo saqué utilizando las tablas de datos. ¿Se ve la diferencia entre una cosa y otra? Y bueno, ahora nos vamos a ir a la última herramienta, que se llama búsqueda de objetivos. La búsqueda de objetivos yo me atrevería a decir que es la más fácil de todas. O sea, si ustedes encontraron que esto era como fácil, digamos, los escenarios y las tablas de datos, esto es más fácil todavía, pero es súper potente, porque la búsqueda de objetivos te permite resolver ecuaciones con una incógnita. A ver, por ejemplo, veamos, mire, fíjense en este ejemplo. Usted va a solicitar un préstamo por 5 millones de pesos para pagarlo en 24 meses. Miren qué bien. El objetivo de este ejercicio es calcular cuánto debiera valer la tasa de interés anual para que el valor de la cuota que obtenemos con la función pago sea de 250. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiene que valer el interés para que la cuota sea de 250 mil pesos? ¿Se ve la diferencia, no? Estos no son escenarios, no son tablas de datos, aquí no hay reportes. ¿Ya? Es simplemente ver cuánto tiene que valer, cuál es el valor que tiene que tomar una celda en específico, una sola, para que ustedes puedan ajustar el valor de una fórmula. ¿Ya? Algo así como encuentre el valor de x en la ecuación 5x más 3 igual a menos 2x más 10, por ejemplo. Eso perfectamente lo puedes resolver con este utilitario. Si ustedes ya quieren resolver otro tipo de ecuaciones, hacer sistemas de ecuaciones, ya hay que meterle fórmulas matriciales. Pero para encontrar este tipo de cosas yo lo encuentro bastante bueno. Ojo, que ustedes saben que cuando resuelven una ecuación, o sea, no, ustedes saben que cuando resuelven una ecuación, ¿ya? No siempre es posible encontrar una solución. No todas las ecuaciones tienen soluciones. Cuando nos hablan de una tasa de interés, ¿ya? Generalmente es como 1%, 1,5, 1,3, ¿ya? No son muy amigas de los decimales. Bueno, veamos aquí cómo lo podemos calcular. Y de pasada les voy a enseñar un método numérico para poder hacerlo, ¿ya? Traspase los datos del problema a las celdas que correspondan. Ya, el monto. El monto era de 5 millones, así que escribimos 5 millones. Me quedaron un gato, lo arreglamos. El interés. Ah, bueno, el interés no lo sé. Entonces, como no lo sé, lo dejo en blanco.
el plazo, 24 meses. ¿Bien? Deje el valor de la cuota como un número positivo redondeado a 0 decimal. O sea, esto sería, en el fondo es la misma fórmula que había puesto Sebastián. O sea, redondear acá, menos pago, la tasa de interés, la referencia. Pero, profe, está en blanco. Déjela nomás. La cantidad de meses, el valor actual, que está en E13. ¿Sí? Lo redondeamos eso a 0 decimal. Yo creo que a esta altura del partido no deberíamos tener mayores problemas con esta fórmula, ¿cierto? Eso de redondear, menos pago, hacer todo esto. No debería ser la gran cosa. Me da 208,333. ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Llegamos al mismo resultado? Ahora, la cosa es encontrar el valor de la tasa de interés. Bueno, si ustedes no saben cuál es la ecuación, no saben ustedes cuál es la fórmula que les permite obtener el valor de la cuota, ¿sí? En papel. Yo me puedo tirar acá un carril. Les voy a enseñar una forma numérica, ¿ya? De poder resolver esto. Que es la siguiente. La tasa de interés no la conozco. Entonces le voy a inventar un número. Supongamos que fuera 5%. Y le voy a dar Enter. Y voy a ver cuánto es el valor de la cuota. La cuota, ¿cuánto me...? Con el 5%, la cuota me da 362. ¿A cuánto queremos igualar esto? Yo quiero que esto valga 250. O sea que con el 5% me pasé. ¿Qué pasa si es que yo le doy, por ejemplo, 10%? Si le doy 10%, subimos a 556. Eso quiere decir que si yo aumento la tasa de interés, el valor de la cuota va a aumentar, ¿cierto? Entonces ya no es un 5%, sino que tiene que ser algo menor al 5%. ¿Cuánto podría ser? Tirémosle 2%. Ya, con 2% me da 2,64 y con 5 me da 3,62. O sea, con el 2% podríamos decir que está un poco más cerca de la solución verdadera, ¿no? Y ojalá que me puedan ir siguiendo con este razonamiento. Porque esto no les va a servir solamente para esto, sino que para hacer muchos ejercicios, para resolver muchos ejercicios en forma numérica. ¿Bien? Esto no es 2%, 2,64. ¿Y qué pasa si le pongo el 1%? Con el 1% me da 2,35, con el 2% me da 2,64. Pero yo veo que mi objetivo es que esto sea 250.000. ¿Ya? 250 es mi objetivo. O sea, quiere decir que la cosa está entre 1 y 2, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si es que yo le pongo, ponte tú, 1,3? Me da 2,43. Si le pongo 1,4, me da 2,46. Nos estamos acercando. 1,5 me da 2,49,621. ¿Sí o no? Estamos ya a 379 pesos ya de la meta. Pero si le pongo 1,6, me da 2,52. O sea, 1,6, 2,52, 1,5, 2,49. Por lo tanto, podríamos decir que el resultado en la tasa de interés está entre 1,5 y 1,6, ¿no? ¿Se dan cuenta que a medida que voy iterando, voy atrapando cada vez más el valor, lo voy acotando? Ya no está entre 1,5 y 1,6.
Oye, ¿será, por ejemplo, 1,51? Aquí le voy a aumentar la cantidad de decimales para que esto se vea mejor. Voy a poner 15 decimales. ¿Será 1,51? Me da 249,911. Estamos, pero ya cada vez más cerca. Si le pongo 1,52, 250. Chuta. Eso quiere decir que ya está entre 1,51 y 1,52. ¿Me van cachando la idea, no? 1,513, pero se dan cuenta que ustedes no lo hicieron con cálculo. En el fondo el Excel fue la calculadora, pero te fue diciendo el valor de la cuota, sin que yo sepa cuál es la fórmula verdadera. Si será así como interés elevado a tanto. Nos da lo mismo, aquí simplemente vamos probando. ¿Qué es lo que decía William? 1,513. Oh, 249,998. O sea, nos quedamos, pero ahí. Mira, 1,5131. O sea, quiere decir que la respuesta 1,5131, pero ahí nos quedó pero clavado, ¿cierto? En los 250. Pero se dieron cuenta que esto lo sacamos así rápidamente. Literalmente lo sacamos al ojo. ¿Ya? Eso tiene un nombre. Eso se llama método de la disección. ¿Ya? Método de la disección. Entonces, chicos, obviamente que igual uno tiene que invertir tiempo en ir probando, en ir tanteando cuánto nos da esto. Pero Excel también nos entrega una herramienta que te permite hacer esto de manera un poquito más rápida. ¿Cómo sería? El interés lo voy a borrar. Vamos a ir acá al menú Datos, Análisis de hipótesis. Me da lo mismo en qué celda estén parados. Da igual. Buscar objetivo. Y dice, definir la celda. Cuando dice definir la celda, se refiere a cuál es la celda que contiene la fórmula. En este caso, la celda, mis celdas objetivos son la celda de la fórmula de la cuota, la que tiene los 208, 333. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero darles valor 250.000. O sea que en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo el Excel? Me está diciendo que la celda E16 la quiero igualar a 250.000. O sea, yo quiero resolver esta ecuación. ¿Ok? Eso es. Cuando te dice esto, me está diciendo, esa es la ecuación que yo quiero plantear. Cuando acá el Excel me dice cambiando la celda, en el fondo, ¿cuál es acá la incógnita que tiene este problema? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que yo quiero despejar? Nosotros estábamos trabajando, queríamos despejar el valor de la tasa de interés. ¿Ya? Cuando William me decía, esto es 1,513. Perfecto. Entonces tú vienes para acá, cambias el valor de la celda, la marca y después pinchas la celda. Entonces yo le digo, aquí compadre, la celda que yo quiero marcar es E14. E14, esa es la variable. ¿Bien? Después le ponemos a aceptar y aquí va a empezar a iterar. ¿Ven? Y aquí te entregó la respuesta. Quizá, obviamente, bastante más precisa de lo que uno pudo hacer en este rato. ¿Ya? Igual no habría tomado más tiempo llegar a construir todos estos decimales. ¿Ya? Le damos a aceptar. Y ahí tenemos el número. Ahora, ¿en dónde va eso de que si un problema tiene solución o no? Ustedes vieron que el Excel fue capaz de encontrar el valor de la tasa de interés. Pero sin embargo, yo me atrevería, yo me atrevería a decir que en el mundo real este problema no tiene solución. Porque ¿en qué parte te van a decir que la tasa de interés es de 1,51, 307, 407, 225, 71, 8%? ¿A dónde? Ustedes quizás lo saben mejor que yo.
¿Es real eso, que la tasa de interés pueda tener ese nivel de precisión en cuanto a decimales? ¿O las tasas de interés son como del tipo 1,5, 1,3, 1,2? Casi siempre son con 3 decimales como máximo, ¿no? ¿Puede ser que una tasa tenga tantos decimales como esa? ¿Ya? No hay una ley en contra. Ya. O sea, nunca he visto que diga, por ejemplo, una tasa preferencial del 1,51, 307, 407, 2,25, 71, 80%. Es como raro, ¿cierto? Pero bueno, en la vida real esto no tendría solución. O sea, si fuera así como con dos decimales sería 1,51, pero aquí con 1,51 me daría eso. Si fuera 1,52 ya me pasó un poco, entonces para que sea así como exactamente igual, igual, igual a los 2,50 no se podría. Me faltarían como 10 pesos más o menos para llegar o me pasarían 200 pesos. Pero que sea así como clavado 2,50 lo veo complicado. Bueno, eso sería esta materia del análisis de hipótesis. ¿Ya? Y espero que haya sido de su agrado, que la hayan entendido. Y en la ayudantía de la próxima semana ustedes van a tener la posibilidad de seguir avanzando con esto, de repasar estos conceptos de análisis de hipótesis. Yo voy a finalizar ahora la grabación del video, pero les pido que se queden un rato más porque tengo que pasarles la lista. ¿Ya? Entonces, terminamos la grabación del video. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Que estén súper bien. Chao, chao.